estos problemas que en este momento enfrenta nuestro país son de tal magnitud que han creado realmente una crisis a nivel social. Y en ese sentido, los esfuerzos que se hacen en esta dirección hacia un código que sabemos que realmente es de una cantidad, si se hace adecuadamente, va a tener que disponerse de una cantidad sustantiva de dinero. Nosotros entendemos que primero debería de atenderse ese tipo de problemas. Sector privado versus sector público, los derechos de los trabajadores y sus condiciones de empleo, y esto ya no lo hemos discutido entre nosotros, que quede claro, ¿verdad? Porque no en ningún momento nos planteamos dividirlo, y por lo tanto no lo hemos discutido. Yo en mi carácter personal entiendo que los derechos de los trabajadores, si se van a codificar, deben estar todos juntos. En la coalición sindical, nosotros representamos empleados del sector público y del sector privado. Nuestra central específicamente es Chain to Win. La Federación de Trabajadores de Puerto Rico también, y al igual que la central puertorriqueña, las tres representamos empleados tanto en un sector como en el otro. Así que nos parece que, desde mi punto de vista específicamente, que debe ser una comisión, no separar, porque los derechos de los trabajadores deben estar, son básicamente dirigidos a lo mismo. ¿Quién los representaría? Yo creo que los propios trabajadores, las propias centrales, deberían dentro de sus sectores escoger sus representantes. Pero eso va a depender de la composición que se disponga finalmente de esa comisión. ¿Y quién preparó la ley? Pues el que dijo eso fue el compañero Irán, así que... Señora ponente, le pregunto, ¿usted entiende que deben de estar todos en el código? Quizás separados en diferentes títulos. Claro, porque cuando se codifica, obviamente van a estar la legislación del sector privado, de corporaciones públicas, del sector público, eso va a estar codificado, como dice la palabra, pero dentro de un solo código. Sí, pero sobre ese particular yo creo que es importante, es que no yo creo que es un tema técnico, sí, que por eso es que es necesario, señor presidente, establecer un comité. Nosotros tenemos buenos asesores, el sector empresarial tiene buenos asesores también, y la legislatura tiene buenos asesores. Entonces yo creo que es un tema técnico, y Ruiz Delgado planteaba aquí, nosotros estuvimos, y él dijo que era imposible tener un código donde tuvieran toda la legislación del sector privado con la del sector público. Bueno, pero hay que ver cuáles son los argumentos que él tiene. Nosotros respetamos mucho el criterio de Ruiz Delgado, que es un experto conocedor de legislación laboral, pero no hemos profundizado sobre ese tema. Entonces yo estoy seguro que sobre ese particular podemos llegar a un acuerdo. Sobre ese particular, y esto soy yo en mi carácter personal, no como ni la coalición ni la organización que represento. Tradicionalmente en los países que hay códigos, hay un solo código. ¿Por qué hay un solo código? Porque la filosofía del Estado frente a los trabajadores tiene que ser una. El problema que hemos tenido desde la Constitución es que se le otorgaron unos derechos a unos trabajadores y a otros trabajadores se les dejaron afuera. Con la Ley 45 tenemos el mismo ejemplo. Le reconocemos el derecho a unos trabajadores a organizarse y a otros trabajadores no se los reconocemos. Que fue, por ejemplo, recientemente las campañas para tratar de organizar o reconocerle el derecho a negociar a los trabajadores en las ramas judiciales. Los trabajadores en los municipios no se les reconoce el derecho. Entonces, el problema parte de esa génesis, cuando empezamos a reconocerle derechos a los trabajadores, a unos sí y a otros no. Tradicionalmente es un solo código. A mí me parece que lo que señalaba Ruiz Delgado Saya en su primera ponencia partió un poco con la prisa que se empezó a trabajar esto, porque este código sí separa claramente las áreas, sector público y sector privado, servidores públicos, corporaciones y otros sectores. Puede hacerse un código, pero el problema es que requiere mucho trabajo. Para dar un ejemplo, en el caso de lo que le fascina al sector privado traer, que es la llamada reforma laboral en España, son 2 años
de discusiones. 2 años de discusiones nada más. Las reformas laborales empiezan a finales de los 80 y siguen durante la década de los 90 en distintas partes del mundo. Lo que pasa es que el Estado es el que tiene que definir primero cuál va a ser su filosofía. Si el Estado no define cuál es su rol, porque todos los que estamos aquí son entes protagónicos, en el sentido social, que queremos impulsar nuestras agendas. El sector empresarial tiene que hacer lo mismo. Y el Estado, dentro de esa teoría ideal que yo no la comparto, el Estado es un mediador. Y el Estado tiene que establecer cuál es su filosofía. La línea de que se cambie el fundamento filosófico del derecho laboral, la traigo yo porque es que lo hace este código. Hasta que el Estado no establezca su responsabilidad y la suma de cuál va a ser su filosofía, los sectores que estamos acá vamos a seguir encontrados, porque somos sectores que tenemos una lucha eterna, el capital con el trabajo. Tenemos que definir, y el Estado tiene que definir cuál va a ser y qué es lo que está permitido.